Clases a cargo del profe Garcés. Yo soy Alejandra Agustino, soy la profesora adjunta de la cátedra. Y bueno, con el profe Garcés vamos a ir alternando eh, los temas que vamos a ir dictando. Y bueno, esperamos que esta situación atípica que estamos pasando, más el recorte de la cantidad de semanas que tenemos para dictar la materia, no atenten contra la comprensión de los principales contenidos que nosotros estamos proponiéndoles, que no varían sustancialmente de, de lo que ha sido tradicionalmente el programa. Hemos hecho un esfuerzo considerable para comprender o para abordar todas las temáticas centrales sin resignar ninguna, a pesar de que nos encontramos con un tercio menos de clases reales. Por eso también la decisión de que, a pesar que hoy es un asueto provincial, vamos a tener clases, tiene que ver con esto, con poder sostener estas 9 semanas de la mejor manera posible. Bueno, la idea es empezar en horario para que la clase no se haga demasiado larga. Me interesaría que me digan si me ven bien. Yo me veo como muy borrosa y horrible con este Meet, pero espero que ustedes puedan verme y escucharme de manera más o menos correcta. Estamos varios integrantes de la cátedra, así que la idea es tratar de hacer una clase interactiva, en el sentido de que, si bien es una clase teórica, ustedes puedan ir elevando consultas y preguntas por medio del chat, ¿sí? En caso de que ustedes no... sí, por eso se ve borroso y no sé cuál es la razón, porque nunca he tenido buena imagen con el Meet, pero se ve como feo, como si hubiera un problema de calidad con la compu. Bueno, ya veré de resolverlo en algún momento. Bueno, como les decía, la idea es que ustedes vayan preguntando. A mí, mientras estoy yo con la cámara, me van apareciendo los mensajes de chat, pero cuando empiece la presentación del PowerPoint no los voy a poder ver. De cualquier manera, voy a estar conectada con el WhatsApp, así que cualquier pregunta ustedes la vuelcan y alguno de la cátedra, o Romina, o Cecilia, o el profe Garcés, me van a estar avisando para que yo les pueda contestar. La semana, como ustedes habrán visto, nosotros tenemos estructurado la materia en 9 semanas, en 9 núcleos temáticos. Y lo que hemos definido, digamos, ya han visto toda la parte más histórica, si se quiere, o más clásicamente histórica, de lo que es el surgimiento y consolidación del capitalismo como sistema socioeconómico en el cual vivimos. Y un poco la problemática de esta semana que estamos iniciando está directamente vinculada a la cuestión del conocimiento científico, que es uno de los contenidos mínimos que nosotros tenemos que abordar, y que además es interesante porque no solo lo abordamos porque es importante, porque lo dicen los contenidos mínimos de la materia, sino porque es imposible entender al sistema capitalista sin entender el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, en esta semana nos vamos a abocar a ver algunos acuerdos mínimos hoy puntualmente sobre qué es conocer, qué es el conocimiento, qué tipos de conocimiento tenemos, y vamos a hacer un abordaje de el modo en que llegamos a esta forma de hacer ciencia que tenemos en la modernidad, que es una forma de conocimiento entre otras. Y el viernes vamos a trabajar centralmente en qué consiste el objeto de estudio de las ciencias sociales, y posteriormente vamos a presentar el positivismo, que es considerada una de las primeras corrientes filosóficas o epistemológicas que abordan la cuestión social desde el siglo XIX en adelante. Así que bueno, esto es más o menos la estructura. Ustedes, el material de lectura
lo tienen colgado ya en la página. Van a encontrar, si quieren, voy a ver si puedo compartir la imagen del curso. Vamos a ver si puedo. Ahí se está viendo. ¿Alguien quiere decirme si se ve? No se ve. No. Todavía no, profe. No, no se ve, profe. Bueno, está bueno que hablen porque no somos muchos, así que yo me quedé. Es muy, para nosotros es como muy vacío que ustedes no estén ahí participando, hablando, etcétera. Así que, dado que no somos demasiados, está bueno que si quieren hacer preguntas o algo, puedan habilitar micrófono y lo hagan, ¿sí? Les quería mostrar el. Lo voy a tener que abrir en otra ventana, me parece. Si no, de todas maneras, ustedes lo pueden ver después. Tienen en el aula, en la semana 3, un libro que se llama Ciencia y Conocimiento Científico, que es un escrito que estructura de alguna manera los contenidos en la secuencia en que los vamos a ver en esta semana. Tienen el link de la clase de hoy. Después van a tener el vínculo para que ustedes puedan volver a verla o los compañeros que no la hayan podido ver puedan verla cuando tengan un rato. Después tienen un PDF en donde está el PowerPoint que voy a presentar ahora, como para que ustedes tengan esa estructura, ¿sí? No les voy a dejar el PowerPoint porque es pesado y no conviene a veces documentos abiertos, pero sí van a tener el PDF. Y después debajo tienen 2 materiales de lectura obligatorios, en realidad 3. Uno es el mismo libro que ustedes tienen arriba, ahí dice Ciencia y Conocimiento Científico, Agustino. ¿Le pusiste vos la pantalla? Bueno. Tenemos Esther Díaz, el objeto de estudio de las ciencias sociales, y tenemos Monbrú, el nacimiento de la ciencia moderna, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Esos 3 son materiales de lectura obligatorios. Y después tienen 2 videos que me interesa que los vean. Tienen algunas dificultades técnicas, pero son mirables. Tienen algunas dificultades de sonido, pero me parecieron que estaban muy bien escritos, muy bien relatados, para que ustedes entendieran qué es esto de los quipus. ¿Alguien sabe lo que es un quipu? Ese sería el material que tenemos nosotros como material de lectura para esta semana. ¿Alguien tiene idea de lo que es un quipu? A ver, escucho opiniones, palabras. A ver. La verdad, profe, que Kipu no sé qué sería. ¿Nadie sabe? ¿No tienen ninguna idea? ¿Nunca nadie escuchó hablar de los quipus? No, profe. A ver, aguántenme un segundito, que me olvidé de abrir un archivo. Los escucho, perdón que me superpuse. ¿Quién hablaba? ¿Alguien dijo algo? Bueno, hagamos una cosa, vamos a dejar la intriga y después lo vamos a contar. Y yo les voy a mostrar alguna foto de lo que es un quipu para que ustedes tengan una pequeña introducción, ¿sí?, al material. Y para que podamos discutir algunas cuestiones que me interesa que planteemos en esta parte especial de nuestro programa. Vayamos en principio a la presentación. Si quiere sacarlo, profe, lo de la presentación, yo voy a pasar al PowerPoint. Yo no lo veo. ¿Vos no lo ves? No. Porque no estás mirando la presentación. A ver. Dejar de... ahí está. Eso que el profe Garcés está presentando es un quipu, ¿sí? Es un sistema de contabilidad andino. Entonces me gustaría que se queden con esta idea. Ese es bastante sencillito. En el video van a ver otros que son un mundo por sí mismos. Porque uno imagina la contabilidad y la administración como las únicas herramientas contables capaces de mantener una sociedad, ¿no?
Pero vamos a ver que en el mundo andino, sin meterme en arqueología, ni en antropología, ni todas esas cosas que no son mi disciplina, vamos a ver que nuestra contabilidad y que nuestra administración no son los únicos sistemas posibles para la organización de los imperios, ¿sí? Si bien la contabilidad es una técnica y la administración utilizan técnicas vinculadas a lo contable, a lo calculable, podemos ver, y van a ver en los dos videos que ustedes tienen, véanlos en secuencia porque es el primero y segundo, que nos dicen que el mundo andino no tenía escritura, pero sin embargo era capaz de organizar todos los bienes y toda la circulación de las personas y de las cosas a partir de estos sistemas de contabilidad basados en un producto central en el mundo andino como era la fibra de llama. Pero vamos primero a nuestro tema, y les dejo picando la cuestión de qué cerca teníamos sistemas de contabilidad sumamente eficientes, sin utilizar números, sin utilizar cuentas, sin utilizar ningún sistema de registro burocrático como los que nosotros conocemos y que consideramos que son los únicos válidos, los únicos útiles, los únicos eficientes. Vamos a la presentación del tema de hoy. La primera cuestión, a ver, esperen que estoy, ¿saben qué? Di mucha clase el primer cuatrimestre y ahora estoy desacostumbrada al uso del Meet, por lo menos para dar clase. A ver, vamos a ventana. A ver si se abre. ¿La ven? ¿Se está viendo? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, Bueno, ahí sí. empezó a compartir. Bueno. El tema que tenemos hoy es tipos de conocimiento y origen de las ciencias experimentales modernas. La primera cuestión que tenemos que empezar a plantearnos es ¿qué es el conocimiento? No vamos a hacer una gran definición de esto, pero sí me interesa hacer como una cierta mirada funcional o pragmática sobre por qué y cómo conocemos. O sea, no hay duda que el conocimiento, las formas de conocimiento, están directamente vinculadas al modo en que nosotros nos relacionamos con el mundo y con la naturaleza, ¿sí? O sea, el conocimiento es una estrategia estrictamente humana, no es una cualidad que pueda tener ningún otro ser vivo, para vincularnos con el entorno, ¿sí? Y esto es una definición sumamente amplia, pero útil para que la podamos trabajar. ¿Qué cosas nos vinculan con el entorno? Las percepciones, ¿sí? Tenemos sentidos, y son los sentidos, los 5 sentidos de los que disponemos, quienes no tenemos ninguna discapacidad, para percibir, para vincularnos con el mundo. Tenemos un lenguaje, que es un sistema de códigos que utilizamos como comunicación, y en tanto nos comunicamos socialmente, en tanto conocemos lo social, necesitamos del lenguaje como una herramienta de comunicación común, y ya esto vamos a ir profundizándolo más adelante cuando veamos algunas cuestiones vinculadas a las codificaciones. También conocemos a través de las prácticas. No solo estudiamos, aprendemos, y la mayoría de las cosas y las cosas más valiosas para nuestra vida, las aprendemos a través del hacer, no las aprendemos porque las estudiamos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a menudo vivimos en una cultura que reivindica mucho el conocimiento científico y creemos que el mejor conocimiento es el conocimiento científico, el conocimiento racional. Sin embargo, las sociedades se ordenan, pueden ordenarse prescindiendo del conocimiento científico. De hecho, lo han hecho durante la mayoría del tiempo que ha transcurrido la humanidad, ¿sí? Y uno de los principales problemas que estamos enfrentando como sufrimiento social, por ejemplo, en esta pandemia que estamos transitando, tiene que ver justamente con la suspensión de nuestras prácticas cotidianas como forma de aprendizaje, como forma de conocimiento, como forma de vinculación, que teníamos incorporadas, el modo de saludar, se nos vio absolutamente transfigurado y nos genera sufrimiento personal y social
porque no tenemos internalizadas, incorporadas, prácticas alternativas. Nos cuesta horrores saludarnos con el puño, saludarnos con el codo, no darnos abrazos, no tocarnos, hablar a 1,5 metros. Esto que impone la situación de pandemia como lo que se llamó la nueva normalidad en general, nos está generando un enorme nivel de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estamos habituados, no son prácticas que nosotros tomemos como espontáneas, como naturales. Por lo tanto, el haberlas tenido que suspender como tales, y sobre todo en Argentina y en muchos países del mundo, donde somos muy toqueteros, afectivos, de abrazar, dar besos, etcétera, ha resultado muy difícil incorporar, y de hecho no lo hacemos espontáneamente, nuevas prácticas de relacionamiento que tienen que ver con formas de conocimiento social que utilizamos como estrategias para vincularnos. Y el otro aspecto que también utilizamos como forma de conocimiento son los hechos intersubjetivos. En general, entendemos o asociamos el término conocimiento con la noción de la racionalidad. Y la racionalidad no es, también a veces solemos utilizar mal el término, la racionalidad no es pensar, ¿sí? De hecho, somos seres pensantes, somos seres inteligentes con capacidad de abstracción, desde mucho antes de que la racionalidad apareciera. Y esto que digo me parece importante y pongan atención con lo que estoy planteando, porque la racionalidad no es ser inteligente. La racionalidad es un procedimiento para pensar, ¿sí? Y esta manera de pensar occidental se genera en el mundo griego, ¿sí? Fundamentalmente con los pensadores de la filosofía griega, y sobre todo porque son quienes generan disciplinas como, dentro de la filosofía, digamos, como el arte de la racionalidad, son los que desarrollan, despliegan a la lógica y a la matemática como los dos lenguajes capaces de ordenar y de sistematizar los modos de pensar y los modos de explicar el mundo, ¿sí? Entonces, la racionalidad, yo siempre lo digo como un poco fuerte, pero no deja de ser cierto, es un invento, es una innovación que hacen los griegos cuando despliegan el mundo de la filosofía. Empiezan a reflexionar y a construir procedimientos sistemáticos acerca de cómo deben ser los procedimientos a utilizar cuando pensamos el mundo, cuando nos relacionamos con el mundo. Los griegos son quienes son de alguna manera como la prehistoria de la ciencia moderna. Tenemos que conceder que sin la racionalidad generada en el mundo griego como procedimiento de conocimiento occidental, la ciencia moderna no hubiera sido posible. Pero también es cierto que la ciencia moderna es mucho más que la racionalidad del mundo griego. Por eso, Aristóteles, y ahora vamos a poner un poquito más de detalle en esto, Aristóteles, Platón, los presocráticos, etcétera, todo el mundo de la filosofía griega, sobre todo del mundo del siglo clásico, del siglo de oro de la filosofía griega, de alguna manera encuadran a todo el pensamiento racional en lo que se llama filosofía. Nosotros tenemos un fuerte criterio de separación entre la filosofía y la ciencia o el conocimiento científico, y ya a medida que vayamos avanzando van a ir entendiendo. La racionalidad del mundo griego construye el sentido para Occidente hasta el día de hoy, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, seguimos creyendo que la racionalidad es la mejor manera de utilizar nuestra razón. ¿Qué tipos de conocimientos vamos a distinguir nosotros? Fundamentalmente el conocimiento de sentido común, el que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, es el fundante del sentido de nuestras vidas. Si a mí me dicen con cuál tipo de conocimiento me quedo de todos los que vamos a mencionar acá, sin duda
elijo el conocimiento de sentido común o el conocimiento de la vida cotidiana, porque es el que nos da sentido, es el que nos ancla en el mundo social y es el más eficaz en términos de herramientas. Ahora vamos a verlos con un poquito más de detalle. Otro tipo de conocimiento que vamos a abordar es el conocimiento técnico, y aquí vale mencionar que el conocimiento técnico es un conocimiento de sentido común, pero que se especializa en la artificialidad y que en general está vinculado a cuestiones que tienen que ver con el dominio de la naturaleza y con sobre todo con la posibilidad de construir artificialidad y de generar cambios tanto a nivel de objetos como de símbolos. Ya vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Aquí en el tipo de conocimiento técnico, sin duda entra el quipus que veíamos antes del mundo andino, como un dispositivo de una enorme complejidad, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, en donde ustedes van a encontrar muchos de los avances o de los cambios que se han dado en la humanidad están vinculados a los cambios técnicos. Por ejemplo, la domesticación de animales, el dominio del fuego, todas esas son técnicas. El conocimiento tecnológico, a diferencia del conocimiento técnico, es un conocimiento, es una técnica moderna, es la forma de técnica que dominamos en la modernidad. ¿Y por qué se lo llama tecnológico? Porque es el modo de conocimiento técnico que se basa en la lógica del conocimiento científico. También vamos a ver un poquito del conocimiento tecnocientífico, esta cuestión de vinculación, de imbricación directa entre el conocimiento tecnológico y el científico, y vamos a poner algún ejemplo para que se entienda, y finalmente vamos a entrar en el detalle de qué es el conocimiento científico. Yo les quiero aclarar una cosa, por una cuestión de tiempo y de que no se aburran horriblemente, voy a poner 2 o 3 cuestiones nada más con cada uno, y ustedes esto lo van a poder reconstruir a partir de los textos de lectura obligatoria. O sea, la idea aquí es que ustedes simplemente tengan como una presentación de los temas y después ustedes los puedan profundizar. Vamos al conocimiento del sentido común. Es básicamente, como decíamos antes, el conocimiento de la vida cotidiana, donde prevalece el criterio de la eficacia. El conocimiento de la vida cotidiana no es un conocimiento que implique necesidad de verdad, como el conocimiento de la ciencia. Tiene que ser eficaz, nos tiene que permitir resolver problemas, ¿sí? Voy a decir ahora un ejemplo, porque eso les va a aclarar muchísimo. Todos hemos aprendido en la escuela, desde la ciencia, desde el conocimiento científico, desde la astronomía, que la Tierra gira alrededor del Sol. Por lo tanto, hablar de que el Sol sale y se pone, ¿sí? Amanece y atardece, es una idea un poco forzada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos el Sol sale y se pone, lo que estamos es construyendo una explicación, que fue la que predominó durante muchísimo tiempo para toda la humanidad, una explicación por la cual la Tierra está fija y lo que se mueve es el Sol, ¿sí? ¿Por qué lo construimos así? Porque así lo vemos, así lo experimentamos. ¿Nos resulta eficaz? Sin duda. 5 siglos después o 10 siglos después de que se empieza a plantear como modelo dominante la idea de que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y después lo vamos a ver esto, nos encontramos con que seguimos hablando en el sentido común como que el Sol sale y se pone. ¿Y qué es lo que está prevaleciendo ahí? Sin duda está prevaleciendo la eficacia explicativa, ¿sí? Porque es mucho más eficaz hablar y comunicarnos en la vida cotidiana diciendo que el Sol sale a las 6:30 de la mañana que sostener que la Tierra, tendríamos que hacer una explicación elíptica para poder explicar en términos científicos el por qué nos parece que el Sol sale. No sé si le di mucha vuelta, capaz que si ustedes lo piensan lo encuentran más fácil, pero esta es un poco la idea. Fíjense que después de tantos siglos de sostener que el Sol es el centro del sistema solar y que la Tierra gira alrededor del Sol, seguimos hablando de esta representación acerca del movimiento solar o terrestre.
La otra característica importante de la vida cotidiana es que es absolutamente coherente, ¿sí? Y aquí, si quieren, pueden volver a pensar la cuestión de lo que significó el aislamiento social obligatorio y la cuestión de la pérdida de coherencia respecto a las dinámicas de tiempo y espacio y todo lo que nos ha pasado durante estos meses, que a nivel vital ha sido muy difícil, porque tuvimos que revisar un montón de cuestiones vinculadas desde esto que decíamos antes, ¿no? La idea de cómo saludarnos, cómo relacionarnos, no poder ver a nuestros parientes que tienen situación de riesgo, no poder tener vínculos, no poder salir a nuestros espacios de participación cotidianos, como pueden ser el trabajo, el estudio, pasear, una fiesta, cuestiones que tienen que ver con la organización de la vida cotidiana y que en el contexto de pandemia se vieron absolutamente violentados y trastocados. Y fundamentalmente lo que se trastocó fue la coherencia, ¿no? El sentir la ansiedad o la angustia por la incertidumbre de nuevas formas que no sabíamos cuáles eran. Les debe pasar todo el tiempo que cuando se quieren saludar con alguien no saben si el puño, el codo o el abrazo escondiendo la cara, digamos, empiezan a aparecer estas cuestiones y lo espontáneo y lo coherente y lo certero de que el otro va a interpretar lo mismo que yo se ha perdido. La otra cuestión importantísima es que es económico. ¿En qué sentido económico? En que nos ahorra esfuerzos. Nosotros no estamos pensando qué hacemos en la vida cotidiana. Contexto de pandemia, terminábamos agotados, porque uno, a ver, salir al centro, hacer una compra o hacer un trámite, implicaba un esfuerzo adicional para estar pensando todo el tiempo, si estoy pasando la distancia suficiente, si estoy con el barbijo bien, si el otro que viene de enfrente me puede llegar a tirar el virus, si estará enfermo o no estará enfermo, ¿cómo hago para estar dentro del negocio? ¿Me tengo que poner alcohol o no me tengo que poner alcohol? O sea, cada vez que salíamos a un espacio de riesgo, nos encontrábamos en una situación de sentido común antieconómica. ¿Por qué? Porque le teníamos que aplicar un nivel de racionalidad al cual no estamos habituados y no forma parte de la lógica de la vida cotidiana. En la vida cotidiana, lo económico tiene el sentido de lo espontáneo, lo que no debemos pensar, lo que Bourdieu más adelante vamos a ver menciona como lo razonable, y lo que nos habilita a una vida armoniosa en entornos de anonimato. Ya esto después lo vamos a ir viendo. Pero el hecho de que las pautas de relacionamiento en la pandemia no sean espontáneas nos genera un costo de energía antieconómico muy alto y nos implicó unos niveles de estrés bastante considerables, ¿no? A diferentes niveles, de acuerdo a las situaciones vitales de cada uno, pero no hay duda que todos hemos atravesado por esta situación. La otra cuestión fundamental es que está internalizado, que está institucionalizado el conocimiento de la vida cotidiana. Fundamentalmente lo tomamos como naturalizado. Es evidente, es así, no tenemos por qué cuestionarlo. Y la otra cuestión es que se integra a través de significados intersubjetivos. Por ejemplo, son muy eficaces los refranes, el humor, lo simbólico, la representación, como formas de síntesis acerca de cómo debemos hacer espontáneamente en la vida cotidiana. Otro aspecto fundamental es que en la vida cotidiana coordinamos tiempo y espacio, ¿sí? Como sociedades, coordinamos el tiempo y el espacio. Nosotros vivimos en una ciudad que tiene, si no recuerdo mal, San Salvador está en los 350.000 habitantes, si no estoy equivocada. ¿A cuánta gente conocemos en un espacio acotado y común? 100, 200, 1000 personas. Sin embargo, podemos confiar en que el tiempo y el espacio que nos sincroniza como espacio común, que es la ciudad en la cual vivimos, están sincronizados porque hay una vida cotidiana que nos dio esa sincronización. Esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos Bourdieu y la codificación, porque es lo que nos permite movernos con espontaneidad y con eficacia en un ámbito de anonimato, ¿sí? No podríamos ser sociedad si no tuviéramos tiempo y espacio perfectamente coordinados. Y esto no es solamente el reloj, ¿no? Porque las sociedades agrarias
organizan el tiempo y el espacio de manera diferente a que los organizamos nosotros en las ciudades. Lo que está indicando es que de alguna manera el colectivo que comparte una vida cotidiana y que le da sentido está siempre compartiendo un presupuesto que es el tiempo y el espacio como una construcción social. La vida cotidiana es el ámbito donde aprendemos el uso del lenguaje, es en la vida cotidiana donde aprendemos el lenguaje materno, es donde primero aprendemos a hablar y después aprendemos el código. Cuando estudiamos idiomas después, no estamos incorporando el lenguaje que aprendimos en la vida cotidiana, lo estamos estudiando como algo externo, ¿sí? Y estamos, nos guste o no, y les guste a los profesores de idiomas y hagamos lo que hagamos, en algún punto el aprendizaje de un segundo idioma implica un proceso de traducción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos naturalizado es el lenguaje materno, es el lenguaje de nuestra, el que aprendimos por la práctica, por el uso, por incorporación, sin explicaciones racionales, en el ámbito de la vida cotidiana. Es fundamental y omnipresente. Sin el conocimiento de sentido común radicado en la vida cotidiana, no podemos ser seres humanos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se va entendiendo? No, profe, sí se entiende. ¿Se entiende bien? ¿Alguien quiere aportar alguna idea, comentar algo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe, se va entendiendo bien. Bueno, yo les pido algo, ejerciten esto después en el sentido de pensar situaciones y ver cómo ubicarían formas de conocimiento, pero incluso hasta cuando duermen están imbuidos en el conocimiento del sentido común, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Vamos al conocimiento técnico. El conocimiento técnico, dijimos, es del ámbito de la artificialidad. O sea, lo técnico es la construcción de objetos, puede ser el primer mortero, el primer hacha, la primer piedra que se utilizó para golpear y romper algo para poder comer, como un satélite que esté dando vueltas en este momento fabricado en ARSAT, qué sé yo. La artificialidad no es solo de objetos físicos, sino también de lo simbólico. El lenguaje es una artificialidad, es una construcción social, y pueden ser tanto tangibles, o sea, los podemos estar tocando, como intangibles. Primera característica. Por eso podemos decir que el conocimiento técnico se puede dar por objetos, por procesos sociales o colectivos, o por símbolos. Es la estrategia de intervención que utilizamos sobre la naturaleza. A partir de nuestra relación con la naturaleza y de intervenirla para poder hacer uso de ella y poder sobrevivir, es que fabricamos artefactos. La característica de construir artefactos de uso técnico social es inherentemente humana, ¿sí? Uno puede encontrar simios que utilizan algunas piedras, pero la construcción de la funcionalidad del artefacto o de lo simbólico es exclusivamente una condición humana. Tiene a su vez una racionalidad pragmática, o sea, del cómo hacer, y también práctica, ¿sí? Es eficaz por lo colectivo de su invención, o sea, acá siempre vale una pregunta. Nosotros podemos saber quién fue la primera persona que domesticó un animal. De ninguna manera. Podemos, por estudios arqueológicos, poder deducir dónde fueron las primeras domesticaciones de animales o de plantas para la utilización, por ejemplo, para la acumulación de cereales y para comenzar con ciertas prácticas que tenían que ver con el sedentarismo, pero no tenemos y no podemos de ninguna manera atribuir la invención de lo técnico a una persona en particular. Lo técnico es siempre por sí mismo un producto social, ¿sí? Y tiene que ver con la funcionalidad de los artefactos que estamos generando, ¿sí?
Lo técnico es saber cómo hacer, y esto tal vez algunos lo hayan escuchado, el know-how famoso, el know-how, el saber cómo hacer para controlar y dominar fenómenos. ¿Sí? Y acá volvemos a la cuestión de los quipus. Profe, no sé si usted quiere poner una imagen y yo saco esta presentación. Pero, ¿por qué la idea de los quipus? Porque la contabilidad que ustedes estudian, si bien es una tecnología, ya vamos a ver después por qué, van a ver que en realidad tiene un fundamento de técnica. ¿Por qué? Porque es una artificialidad, es un artefacto que utilizamos, ¿para qué? Para el ordenamiento cuantificado de factores escasos de la economía, ¿sí? Ahora, resulta que el imperio incaico, un imperio que todos sabemos, más allá de nuestro estudio, conocimiento, lo que fuera, no hay duda que todos lo reconocemos como un imperio de una enorme complejidad, y todos de una forma u otra sabemos que tenía una expansión geográfica continental. Uno puede encontrar el imperio incaico desde Colombia hasta la provincia de Mendoza, ¿sí? En Argentina. Esto implica una expansión y una condición de complejidad de imperio que nadie puede negar. No podemos decir que era un pueblo cualquiera, era un pueblo que tenía un nivel de complejidad muy alto. Y a ver, esperen que saco la presentación, así pone el profe la imagen de él. A ver, estoy un poco de tener la presentación. ¿Por qué la idea del quipus? Porque el quipus es estrictamente, a ver, cuento algunas cositas, pero no me quiero ir mucho porque ya llevamos la mitad, no hemos hecho ni una cuarta parte de la clase. Fue una de las primeras cosas que los españoles se propusieron destruir en el mundo andino. El mundo andino no tenía escritura como la que nosotros tenemos. Sin embargo, si ustedes se fijan en la imagen que está presentando el profe Garcés, debajo, profe, si puede ir para abajo, van a encontrar la numeración en la cantidad de nudos. Es un sistema de contabilidad, ¿sí? ¿Lo llegan a ver? Que está asociado a la circulación de bienes y de personas dentro de todo el imperio. O sea, a cada quipus estaba asociado un experto capaz de llevar la contabilidad de todo el imperio. Y el imperio incaico se caracterizaba por el movimiento continuo de productos, o sea, por una cuestión de escaseces, de una enorme amplitud territorial, pero además de poca diversidad productiva en los territorios. La manera de generar un esquema virtuoso en términos de imperio era el intercambio continuo de bienes y de personas entre diferentes pueblos, culturas, regiones geográficas. Entonces, la zona del Chaco, por ejemplo, podía disponer de productos del Pacífico porque el imperio establecía mecanismos de intercambio en los cuales las culturas o los pueblos que vivían cerca del Pacífico podían proveer al imperio de determinados bienes que eran a su vez concentrados por el Estado y transportados a otros lugares en donde no podían acceder al mar. Como es el caso de, por ejemplo, llevar ciertos productos marinos al Chaco boreal. Y a la vez del Chaco boreal llevar determinados productos a otros lugares donde los necesitaban. De esta manera, zonas geográficas con enormes limitantes en términos de producción de alimentos y de bienes podían compensar sus esquemas de provisión de una dieta diversificada y de una cantidad de productos que de otra manera no podían estar disponibles. Por ejemplo, la puna de Jujuy era proveedora de sal, como un elemento de conservación, un elemento de enorme valor en las culturas, en la mayoría de las culturas. La puna de Jujuy desde los salares tenían esquemas de circulación de productos, de caravaneo de llamas, que llevaban panes de sal como el principal conservante de alimentos en otras zonas, en otras regiones del Imperio Incaico. Y acá hablo del Imperio Incaico, pero podemos hablar de múltiples pueblos, ¿no? Ahí no voy a entrar en el detalle histórico porque sería muy largo. Lo que sí es importante es que
Cuando la arqueología nos pone los relatos generales de esto, hay un dato que es sugestivo, y es que no se registran en todo el mundo andino situaciones de hambruna o situaciones de escasez objetiva de recursos en la población. Entonces uno empieza a plantearse, ¿por qué esto es de esta manera? Porque de alguna manera hay un Estado capaz de administrar la concentración y distribución de recursos. ¿Cuál era el registro sintético que las culturas andinas tenían para la concentración y redistribución de bienes? El quipus. O sea, el sistema de registro y contabilidad. Se está viendo perfectamente, contador mayor y tesorero, Tahuantinsuyo Quipoc, Curaca Condorchagua, contador y tesorero. Y ahí abajo tienen un sistema de ábaco, esto lo van a tener relatado en el video que tienen, pero es interesante que lo vean para que pensemos que el sistema de contabilidad que tenemos es uno entre tantas otras formas de establecer la administración del Estado, ¿sí? Saliendo del Quipus, profe, si me deja salir, le agradezco el apoyo porque yo me olvidé de las imágenes. Vamos de vuelta a la presentación del PowerPoint, porque si no lo vamos a terminar ni para... a ver, vamos acá, saco el chat y vamos de vuelta a la presentación. Se va más o menos entendiendo qué es lo que pasa con la técnica. Nadie sabe quién es el inventor del quipu, pero el quipu aparece, los pueblos andinos lo utilizaban, e implicaba un nivel de conocimiento de la contabilidad muy aceitado. Era un aprendizaje y una especialización dentro del Estado, al igual que la del contador o del administrador para nuestras culturas. Y bueno, les propongo que vean los videos para meternos un poquito en la cuestión del conocimiento técnico. Conocimiento tecnológico. Es la modalidad de conocimiento técnico de la modernidad. Básicamente es la técnica más la sistematicidad racional más la aplicación de conocimiento científico. Vincula la ciencia con la economía y la administración. Es parte de un proyecto histórico-social donde se proyectan intereses dominantes. Digamos, si hay una cosa que tenemos clara cuando vamos profundizando en estos temas, es que el dominio tecnológico es del orden del interés dominante del sistema. O sea, el sistema capitalista establece los principales puntos de anclaje para su hegemonía en el desarrollo tecnológico y en las formas de conocimiento tecnológico que vamos avanzando. Fíjense lo que está pasando, vuelvo a la pandemia porque me parece que nos vale reflexionarla y que no podemos quedarnos ajenos a ella. La problemática sobre las vacunas tiene que ver directamente con el conocimiento tecnológico. Si pensamos el proceso de las vacunas como un proceso científico, como un proceso tecnológico, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un sistema científico que genera conocimiento acerca del SARS-2, que es el virus que lleva al COVID-19. Tenemos que tener un conocimiento científico de las características de ese virus, y una vez que ese conocimiento científico se sistematiza, la primera cuestión que aparece fuerte es que se publica. Ese conocimiento científico tiene que aparecer publicado en una revista de reconocimiento internacional. Después vamos a ir a conocimiento científico y vamos a ver qué es esto. Pero una vez que está publicado, que está avalado por la comunidad científica, empieza el proceso de transferencia tecnológica. Porque está bien, todo bárbaro. Podemos saber cómo bloquear el virus en laboratorio, pero de ahí a fabricar 4.000 millones de vacunas para inmunizar a la mitad de la humanidad, tenemos un larguísimo paso que tiene que ver con lo que está pasando ahora, con las fases de prueba. Algunas vacunas están en fase 3, hay toda una serie de protocolos respecto a cómo se debe avanzar en la investigación aplicada para el desarrollo de vacunas hasta que se llega a la instancia de fabricación. Sabrán, por ejemplo, que habrán escuchado esto en los medios, la vacuna de Oxford que Argentina va a fabricar
en los laboratorios, en la industria farmacéutica local, tiene un desarrollo científico de varios países, pero centrado en Gran Bretaña, y en la Universidad de Oxford, justamente, con múltiples equipos, pero de ahí empieza un desarrollo tecnológico que tiene que ver con la prueba en términos de ciencia aplicada, que es el protocolo para ver su inocuidad, digamos, que no genere efectos secundarios ni que tenga efectos adversos, y hasta que se tiene la seguridad de que la vacuna puede ser aplicada. Sin embargo, en la actualidad ya hay una cantidad de millones de dosis fabricadas en los laboratorios esperando para ser envasadas y puestas a la venta. O sea, hay ya un proceso tecnológico que ha desarrollado la vacuna con la expectativa de que las pruebas sean favorables. Por lo tanto, no esperar a que salga el resultado favorable para fabricarla, sino que hay una inversión de riesgo en fabricar una cantidad de dosis para poder satisfacer rápidamente y primero al mercado de vacunas que se está demandando en este momento para que la sociedad vuelva a una cierta normalidad. No sé si se entendió el proceso. La fabricación de vacunas, que debe estar en genérico, supónganse que se está haciendo en el laboratorio Pfeiffer, creo que era de acá, y se van a envasar en México. Se están preparando cantidades acá al por mayor, y cuando salga la habilitación, al día siguiente saldrán tanques con la cantidad de líquido que lleva el reactivo para inocularnos contra el virus, se envasarán en México, y una vez que salen envasadas, con todo el etiquetado, recomendaciones, pruebas de seguridad, etcétera, fechas de vencimiento, loteo, todo lo que tiene que ver con el proceso industrial de envasado y de conservación, volverá y finalmente serán utilizadas en la población. Esto que estamos transitando y que estamos esperando con tanta ansiedad está vinculado a esta modalidad tecnológica que tenemos en el mundo moderno, en el cual la forma de conocimiento predominante, que es el conocimiento científico, está íntimamente vinculado con el desarrollo técnico, que tiene que ver con el desarrollo industrial. ¿Sí? Esta es un poco la vuelta. Por eso se habla aquí de que es un proyecto histórico-social donde se proyectan intereses dominantes. Son los intereses sociales los que determinan la dirección, funciones y velocidad del progreso técnico, ¿sí? Esto lo dice Habermas, lo tienen ustedes en el texto, ¿sí? La tecnociencia, estoy dejando lo científico para el final porque lo vamos a trabajar más en detalle, es esta relación íntima entre ciencia y tecnología. Llegamos a un punto de complejidad tal que la ciencia no puede avanzar, no puede seguir generando conocimiento científico, la ciencia como comunidad no puede generar más conocimiento científico si no está directamente involucrada con la tecnología. Fíjense lo que pasa con el tema de los testeos, el tema del PCR y la necesidad de tecnologías específicas para poder trabajar en el diagnóstico, pero no solo en el diagnóstico de población, sino también en lo que implicaba la generación de conocimiento respecto a sistemas de inmunización particulares, a la cuestión que tiene que ver con la serología, etcétera, a partir de la cual, con los estudios de PCR hechos con tecnologías de alta complejidad, podemos estar en condiciones de tener información para seguir generando conocimiento científico. No sería posible pensar en el estudio en la física cuántica si no tuviéramos un acelerador de partículas, que es un elemento tecnológico de altísima complejidad. O sea, estamos en un momento, esto se empieza a denominar así sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se habla de tecnociencia en esta íntima vinculación, esta imbricación que hace que ciencia y tecnología no puedan correr por caminos autónomos o independientes. Cada vez más la ciencia y la tecnología se necesitan mutuamente. La una no puede entenderse sin la otra, y esto genera determinadas modalidades de articulación que ustedes la van a poder leer en el texto. La otra cuestión importante que aparece centralmente es que, a diferencia de la técnica,
nos aparece con la tecnología la cuestión de la autoría y de las patentes. O sea, lo que se empieza a dar con el proceso tecnológico y con el proceso tecnocientífico, claramente, es que el conocimiento deja de ser un bien común público y empieza a convertirse cada vez más en un bien mercantil, ¿sí? Y todo el esquema de patentes ya lo vamos a trabajar con más detalle en adelante, pero la patente es un título de propiedad sobre un conocimiento y la patente lo que otorga es un monopolio sobre ese conocimiento durante una cantidad de tiempo particular. Por ejemplo, 10 años. Entonces, el inventor de la vacuna, bueno, la vacuna vieron que se hablaba de que iba a ser hecha por una fundación y que no tiene fin de lucro, por lo tanto, si bien va a estar patentada, no va a tener propiedad privada como tal, ahí empiezan a jugar otras figuras. No lo vamos a hablar ahora en profundidad, pero piénsenlo. Pero el modelo norteamericano, por ejemplo, de desarrollo de vacunas basado en laboratorios privados, está partiendo de la idea de ser los primeros en patentar una innovación en vacunación para que el laboratorio que sea propietario de ese conocimiento pueda venderlo o pueda entregar ese conocimiento a cambio de regalías. ¿Sí? O sea, cada industria que quiera utilizar, o cada fabricante que quiera utilizar esa patente en particular, para utilizarla, para tener derecho al uso, va a tener que pagar una regalía por el uso. El otro día leía, ya vamos a entrar después bastante más adelante con el tema de globalización, pero me quedé muy impresionada porque resulta que un iPhone, un teléfono inteligente, contiene ese telefonito que están usando ustedes y que todos tenemos las 24 horas del día, contiene en sí mismo unas 250.000 patentes de invención. Cambiemos de tema. Vayamos al conocimiento científico. El conocimiento científico se caracteriza por ser sistemático en sus procedimientos. No es cualquier forma de conocimiento. Es un conocimiento altamente calificado, es un conocimiento sistemático en los procedimientos que utiliza, tiende a resolver o debe resolver problemas que son de carácter científico, o sea, que son los problemas que se plantea una comunidad de investigación, que se plantea la ciencia como comunidad investigativa. Tiene que ser preciso y coherente, tiene que ser contrastable empíricamente, y esta es una de las principales características. Y si no es empíricamente contrastable de manera directa, lo debe ser al menos de manera indirecta. El caso, por ejemplo, de la teoría de la relatividad de Einstein. Nosotros no podemos llevar a la materia a la velocidad de la luz, pero podemos hacer una cantidad X de experimentos indirectos que me permiten deducir que la teoría de la relatividad me permite dar explicación a determinados fenómenos, por lo menos de manera indirecta. O sea, tengo que encontrar necesariamente formas de contrastar con el mundo de los fenómenos los planteos o las precisiones legales científicas que estoy haciendo. Cuando digo legales me refiero a leyes, ¿sí? A leyes científicas. Otra condición importante que aparece tanto en el texto de Esther Díaz, que es donde está un poco construido esto y de lo que ustedes tienen para leer, de lo que yo les pongo en el libro, pero aparece fuertemente en Monbrú también, es la idea de que el conocimiento científico es un conocimiento de la comunidad científica, aunque tenga inventores y propietarios, pero tiene como característica intrínseca que es un conocimiento que tiene que ser público y publicado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando los rusos salieron diciendo que ya habían empezado a usar la vacuna, la primera respuesta que se dio desde la comunidad occidental es: nosotros no la reconocemos porque no tenemos publicaciones científicas validadas que validen los procedimientos que ha desarrollado la Unión Soviética o Rusia para llevar adelante esta vacuna, ¿sí? Después, si quieren, lo podemos discutir un poco más la vez que viene, pero
lo fundamental es, y esto pasa siempre, que lo que uno desarrolla como conocimiento científico, lo que la comunidad científica desarrolla como conocimiento científico, tiene que ser público, tiene que estar publicado. Y cuando está publicado, está evaluado por pares. Es un conocimiento evaluable y evaluado. En la universidad, todo el tiempo estamos siendo evaluados y estamos evaluando. ¿Sí? Yo para estar acá fui a un concurso, fui evaluado por pares que tenían más conocimiento que yo en la especialidad o en el área en la cual yo iba a concursar, y recién después de haber pasado toda una instancia de evaluaciones, puedo incorporarme en el cargo de profesora adjunta de la cátedra. Y a la vez, como profesora adjunta de la cátedra, formo parte de tribunales evaluadores de otros docentes, sea para los cargos docentes, sea para investigación, sea para publicaciones. O sea, la comunidad científica tiene como característica esta idea de que el conocimiento, si bien tiene autoría, el conocimiento científico siempre tiene que ser público. Siempre puedo, de alguna manera, replicarlo, y ya vamos a ver esta condición cuando veamos el tema de experimento. Y por otra parte, que es importante, es un conocimiento que debe resolver problemas en dos niveles simultáneos. En el campo de la metodología, que es el plano de lo empírico, y estos ustedes van a tener una materia específica sobre esto, y en el campo de lo teórico es el campo de la epistemología o de la filosofía de las ciencias, donde ustedes tienen que dar una explicación, o donde la ciencia debe dar en el conocimiento científico explicaciones que sean coherentes entre sí, tanto en el plano de lo empírico, de lo fenoménico, como en el plano de lo conceptual o teórico. ¿Hasta acá vamos? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar un poquito a la cuestión histórica, un ratito, unos minutos, para ver cómo llegamos a la situación actual. No, profe, ninguna duda. ¿Todo bien? ¿Se va siguiendo? Vamos a tratar de hacer la histórica en 15 minutos, ustedes después la leen porque va a ser sencilla. Ok. La podemos también retomar después, digamos, pero la recomendación fuerte es que ustedes, a medida que vayan escuchando las clases, vayan leyendo. ¿Nadie tiene consultas o algún aporte o algo que quiera decir de lo que ya sepa? ¿Algo para compartir con sus compañeros? ¿Todo bien? Profe, ¿no vamos Sí. a ver las consideraciones del conocimiento científico? O sea, la ciencia fáctica y la formal, eso... Eso lo vamos ¿No a lo ver vamos en a ver? poquito. Lo vamos a ver en la próxima, cuando veamos la construcción del objeto de estudio de las ciencias. ¿Sí? Es una distinción importante que es entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son básicamente la matemática y la lógica, como ciencias que no tienen ningún anclaje fenoménico, sino que son conceptuales, abstractas, y que tienen, digamos, como punto de validación los procesos racionales. Y después tenemos todo el campo de las ciencias fácticas, desde la física hasta la psicología, la sociología, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a entrar en la próxima un poquito en esa clasificación y ustedes lo van a tener que trabajar también en los prácticos, ¿sí? Pero por ahora, digamos, un poco la idea era diferenciar los tipos de conocimiento, y vamos ahora a la parte histórica. Les recuerdo, la clase que viene vamos a ver un poco la sistematización de las ciencias, o sea, cómo se las clasifica y por qué criterios, el objeto de estudio de las ciencias sociales, y al positivismo como la que se considera la primer corriente de pensamiento social en la modernidad, ¿sí? O en las ciencias sociales modernas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Buenísimo. Vamos a los orígenes de la ciencia. Acá ya entramos directamente en el texto de Monbrú, ¿sí? Y ahí van a encontrar una historia interesante sobre cómo se origina el conocimiento científico tal cual lo conocemos en la modernidad. Podemos decir que en el siglo XVII ya encontramos una ciencia experimental moderna,
que tiene que ver, que no aparece sola ni sale de un huevo ni de ningún lugar extraño, sino que tiene que ver con un largo proceso que se llamó revoluciones, que se denomina, un autor clásico en esto, denomina revoluciones científicas, que en realidad fue una revolución, porque revolucionó la forma de pensar, pero que llevó más de un siglo hasta que se instala como una nueva manera de abordar el mundo. Volvemos un poquito a la historia. El origen común de todas las disciplinas científicas hasta hoy es la filosofía griega, que utiliza la racionalidad como método y que busca las razones últimas de las cosas. No necesariamente está buscando la demostración, sino las razones últimas. Y es algo muy diferente. La filosofía es un campo muy apasionante, pero muy distinto al del desarrollo del conocimiento científico. Hay una corriente de la filosofía que se llama epistemología o filosofía de la ciencia, que se encarga de estudiar, que se especializa en estudiar a la comunidad científica, a la ciencia y al conocimiento científico como tal, pero no se puede considerar a la filosofía como una ciencia, ¿sí? Las ciencias construyen y definen su objeto de estudio, formulan el problema de la realidad, proponen un método y dan explicaciones sobre el fenómeno sobre el cual remiten o hablan, ¿sí? En la ciencia moderna, lo que se hace es, se observan hechos particulares a la luz de preguntas problema y se proponen conclusiones universales ante igualdad de condiciones que pueden y deben ser reproducibles. Esta es una definición de ciencia, de conocimiento científico. La repito, en la ciencia moderna se observan hechos particulares a la luz de preguntas-problema, que son problemas de la ciencia, y se proponen conclusiones universales. Por ejemplo, ¿por qué si suelto una piedra, la piedra cae? ¿Cómo lo explico? Por la ley de gravedad, ante igualdad de condiciones que pueden y deben ser reproducibles. Se debe producir un quiebre epistémico, un quiebre de conocimiento con el mundo medieval para acceder a la modernidad y en ella a la ciencia moderna. O sea, no podemos entender el mundo moderno si no entendemos esta modalidad de conocimiento que es la ciencia moderna como una institución moderna, como la forma predominante de conocimiento en nuestras culturas occidentales, en nuestras culturas modernas y sobre todo en nuestras culturas ya industriales, si queremos hablar del sistema productivo. ¿Qué cosas soportan, digamos, de alguna manera la condición de posibilidad de un conocimiento científico? Fundamentalmente, una cultura mercantil. Esto hay muchas cosas que ustedes ya las vamos a pasar rapidito porque ya las han introducido con el profe Garcés. Una cultura mercantil, era necesaria la voluntad de cálculo, la generalización del cálculo como forma de entender el mundo. El cuestionamiento a la tradición cristiana por la reforma protestante. Esto, ¿por qué es importante? Porque de alguna manera lo que nos está generando es por primera vez la idea de que el mundo puede ser y debe ser interpretado por los seres humanos. En la cultura cristiana tradicional, antes de la Reforma Protestante, la interpretación de los textos bíblicos, la interpretación del mundo cristiano, era exclusivamente una potestad de los sacerdotes. En cambio, la Reforma Protestante da un giro copernicano en esto, porque lo que plantea es que cada creyente está en condiciones de poder interpretar de manera libre los textos bíblicos o el mensaje de Dios. La otra cuestión fundamental que incide en el desarrollo del conocimiento científico es el Renacimiento. Esto lo han visto bastante con el profe Garcés, la idea de recuperar una serie de conocimientos que venían dados desde el mundo antiguo. Una modificación muy importante sobre de la concepción sobre la naturaleza. Empieza a revolucionarse absolutamente el modo en que entendemos a la naturaleza como algo ajeno, como algo
a lo cual hay que tenerle temor, a lo cual no podemos dominar, y empieza a aparecer fuertemente la idea de una naturaleza que esté a nuestro servicio, de una naturaleza que podamos dominar, una naturaleza que podamos doblegar a nuestra voluntad. Hay una voluntad de dominio sobre la naturaleza que está muy asociada a la reivindicación del trabajo humano como una condición de dignidad. Hasta el mundo medieval inclusive el trabajo era algo denigrante, era algo de los sectores más empobrecidos, era algo del campesinado, era un atributo de los esclavos, pero el trabajo no era algo que nos reivindicara como humanos. El cambio de la visión sobre la naturaleza está íntimamente vinculado a esta nueva manera de interpretar el trabajo humano como una fuente de valor. ¿Sí? Ya cuando veamos Marx más adelante vamos a ver que esto es un tema crítico y muy importante. ¿Qué dice Bacon, el padre del empirismo inglés? Cuando plantea la cuestión del empirismo, empieza a plantearse la cuestión de la experimentación sobre la naturaleza, porque el experimento es una voluntad de dominio. Cuando uno disecciona un animal, una rana, un ratón, para ver qué tiene adentro, le está aplicando una voluntad de dominio, ¿sí? Lo está sacrificando, lo está torturando para que hable. Y esto era lo que decía Bacon, ¿no? Esta idea de que la naturaleza debe ser torturada para que nos diga qué es, de qué se trata, cómo la entendemos. Y cuando se habla de tortura, recuerden que la tortura era una forma de sanación en el mundo medieval. La Inquisición consideraba que liberaba de sus pecados a quienes torturaban en el potro, bueno, de todas las sofisticaciones y los refinamientos de tortura que había en la Edad Media como formas de liberación del pecado. La tortura, como nosotros la entendemos, no era el modo en que la entendían en esa época, pero además es esta idea de la intervención. Intervengo en el cuerpo del otro, intervengo en el cuerpo vivo, intervengo en la naturaleza para ver de qué se trata esa naturaleza. Se supera la superstición acerca del trabajo manual como actividad indigna, reservada a esclavos y servidumbre, y se otorga cualidades morales al hacer con las manos. Hay un reconocimiento de la artesanía, ¿sí? Esto, yo no voy a desarrollar mucho la parte histórica, pero cuando uno estudia el caso Galileo, que todos habrán escuchado alguna vez, y lo tienen muy bien contado ahí en el texto de Monbrú, habrán escuchado alguna vez esta anécdota de que Galileo les decía a los inquisidores que miraran por el telescopio y que los inquisidores se negaran a mirar por el telescopio. Bueno, ¿y quién le hacía el telescopio a Galileo? Se lo hacía un artesano. ¿Y quién era el artesano? El óptico, que construía lentes y a partir de esto pudo generar un instrumento capaz de ser aplicado para mirar el cielo, ¿sí? Pero hay una fuerte, y en el texto de Monbrú está muy bien contado, una fuerte vinculación entre el desarrollo de la artesanía y el desarrollo de la ciencia. Los científicos de la época tenían fuerte vinculación con los talleristas de la época, con los artesanos de la época, que eran los que les desarrollaban sus herramientas de medición, sobre todo para la medición. Tres elementos confluyen para arribar a las ciencias experimentales modernas. Hay tres cosas en las cuales decimos hay modernidad en la ciencia. La primera, procedimientos experimentales, o sea, no hay ciencia si no hay experimento. Esto es un principio muy importante que se impone dentro de las ciencias naturales, sobre todo, pero que la sostuvo Mario Bunge en Argentina hasta que se murió a los 99,360 días. Se murió el año pasado, pobre Mario Bunge. Y él decía, la ciencia siempre es ciencia experimental, y sostenía cuáles disciplinas en las ciencias sociales eran científicas y cuáles no, y tenía que ver con la medición, con la cuantificación, con el experimento, con la comparación. El otro aspecto importante de las ciencias experimentales modernas es el uso de instrumental técnico. Necesariamente hay alguna forma de medición, de comparación, de construcción de reglas, de construcción de instrumentos de medición, de construcción de instrumentos de observación, etcétera, etcétera. Y el tercero y fundamental es la cuantificación. La ciencia moderna se basa en la idea de la cuantificación. Incluso hablamos de cuantificación cuando hablamos de sistemas binarios.
en ciencias sociales, el tener un atributo o no tenerlo es una cuantificación que tiene que ver con los sistemas categoriales que utilizamos para clasificar. Es un experimento, es provocar ciertos fenómenos que pueden repetirse a voluntad, medirse matemáticamente en condiciones intelectualmente controladas, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene de interesante? Y ustedes habrán hecho experimentos más de una vez en la escuela. El germinador es un experimento. Y uno, ¿qué es lo que está aprendiendo? Obviamente lo aprende como en lo doméstico, pero fíjense que es la manera en que la ciencia entra en nuestro conocimiento de sentido común. Poníamos el frasco con el algodón húmedo, el secante y la semilla de poroto, y brotaba. Y uno decía, bueno, este experimento lo hace, y lo hacen todos los grados cuando ven ciencias biológicas. En algún momento todos los chicos hemos pasado alguna vez por el experimento del germinador, y hemos mirado cómo crecían las plantitas, y después cómo se secaban, y si se pudrían las raíces o si no. ¿Qué estábamos haciendo? Un experimento. Estábamos aplicando un procedimiento experimental que podía repetirse a voluntad, y se sigue repitiendo a voluntad, pero que además puede medirse. En el caso del germinador, podemos calcular desde el momento en que activamos la semilla con humedad y temperatura, cuántos días pasan hasta que empieza a germinar. ¿Cuál es el crecimiento medio que tiene una semilla de poroto en determinadas condiciones ambientales? O sea, controlamos factores, controlamos variables y dejamos una variable en movimiento que es la que nos permite generar el resultado del experimento. La otra cuestión importante es el uso instrumental técnico. El caso del telescopio para mirar lo más grande, el microscopio para el mundo de lo micro que no vemos, por muy pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el momento en que aparecemos en el mundo del dominio de lo técnico por parte de los científicos, nos encontramos claramente con una ciencia moderna que no puede despegarse del instrumental técnico para dar explicaciones científicas. Y la tercera, que es la cuantificación, está vinculada a la matemática como la herramienta de la racionalidad. La matemática se convierte en una disciplina instrumental que permite el cálculo, y es la cuantificación la que ingresa al desarrollo de todas las disciplinas científicas de diferentes modalidades, pero es la voluntad de cuantificar, cosa que no pasa en otras formas de conocimiento, incluso en otras culturas, ¿no? Y a veces nos cuesta entender que hay otras maneras de comprender que no necesariamente tienen que ver con la cuantificación. El libro principal de la ciencia es el universo, la naturaleza. La matemática es el lenguaje que nos permite concretar una traducción entre la realidad y los enunciados. Debemos entender su lengua. Había una frase de Einstein que decía: Dios no juega a los dados. Y me parece que lo que tenemos que entender, y esto viene puesto así no porque yo crea que todo debe ser cuantificado, sino que tiene que ver con cómo se va desarrollando la ciencia, esta voluntad de cuantificación está fuertemente asociado a un modo en el cual se impuso el modelo de la ciencia, que tiene que ver con el desarrollo de la física, como la primera ciencia moderna que realmente adquiere, si quieren, madurez. La física transforma su objeto de estudio de las cualidades inherentes de las cosas, que es la explicación aristotélica sobre la esencia de las cosas, a las relaciones entre fenómenos. ¿Por qué una piedra cae? Porque hay una condición de gravedad en el ambiente. Entonces empieza a modificarse los modos de mirar y los modos de explicar en la ciencia moderna. La física mecánica, que es la que desarrolla Newton, la que tiene que ver con todo el desarrollo de las ciencias modernas y todo el proyecto de las ciencias modernas del siglo XVII, XVIII, XIX prácticamente, es la física mecánica, y despliega e impone el modelo de la naturaleza como máquina, que es lo que se denomina el mecanicismo, ¿sí? Esta filosofía de cómo es el mundo, esta manera, es pensar a la naturaleza como una máquina perfecta, y que la ciencia lo que tiene que hacer es descubrir sus leyes de funcionamiento. O sea, el científico no dejaba de ser un místico
en el sentido de que lo que estaba buscando era la perfección de la naturaleza. Podríamos buscar un montón de, no tenemos tiempo ahora, pero yo les podría pasar un montón de imágenes muy interesantes para ver esta concepción, ¿no? Del mundo físico, del mundo de las ciencias naturales, como un mundo a imagen de las máquinas. La revolución inicial, la revolución copernicana, es un enfrentamiento fuerte con la Iglesia, porque acá estamos haciendo un poco un recuento histórico, lo vamos a pasar muy rápido, pues es largo, si no. Lo que hay que tener en claro acá, que lo que se da como necesario cambio para, o como un cambio, digamos, desde el diario del lunes, ¿no? Como el cambio en la historia del conocimiento, que fue no tuvo vuelta atrás para el desarrollo de las ciencias modernas, tuvo que ver con un cambio muy importante que tenía que ver con la posición relativa de lo humano en el universo. El mundo griego y el mundo medieval partían de la base de que, por una cuestión religiosa, sobre todo en el mundo cristiano, el hombre era el centro del universo. Por lo tanto, la Tierra era el centro del sistema solar y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Esto es lo que se llaman explicaciones antropocéntricas, ¿sí? Cuando aparece la revolución copernicana y sobre todo el planteo de Galileo respecto al movimiento de los planetas, Galileo hace un giro fundamental, porque empieza a plantearse una hipótesis, una pregunta que a nosotros nos puede parecer tonta, pero que para la época fue tan revolucionaria que lo llevó a Galileo a 2 juicios de Inquisición. Galileo pasó gran parte de su historia vital lidiando con la Inquisición de la Iglesia y tratando de sobrevivir a la Inquisición. ¿Qué es esta idea de que me pongo una hipótesis y soy capaz de razonar más allá de la experiencia inmediata? Entonces, ¿qué se planteó Galileo? ¿Qué pasa si en lugar de pensar el sistema solar desde el lugar en el cual yo me ubico, soy capaz de ubicarme, por ejemplo, en el Sol? Cuando él se plantea la hipótesis de que el Sol podría ser el centro, se le ordenan los planetas. Y esto es un cambio fundamental en el desarrollo del conocimiento científico. ¿Por qué? No solo porque nos aporta a la astronomía moderna, sino fundamentalmente porque plantea la cuestión de la hipótesis y del problema científico como un problema moderno. ¿Qué pasa si? Sería la pregunta central. ¿Qué pasa si yo soy capaz de hipotéticamente ubicarme en otro lado? ¿Qué explicaciones puedo dar? Para él, la ciencia es una cuestión de métodos y aportes fragmentarios a seguir por otros científicos. Y a partir de Galileo, la ciencia se propone como una actividad compartida y comunitaria. Galileo es el nombre conocido, pero en esa época, cuando uno hace historia de la ciencia, se encuentra con que había una cantidad importante de astrónomos que seguían en la misma línea de pensamiento teórico que Galileo, y varios de ellos murieron en la hoguera, ¿sí? Pero tenían contactos fuertes con esta corriente de pensamiento de la astronomía de la época. Un caso como el de Tycho Brahe termina muriendo en la Inquisición, por la Inquisición, y sus máquinas y sus experimentos y sus registros quedan en manos de Kepler, y Kepler es el que plantea, después de muchos años y de mucha obsesión, la cuestión de las órbitas elípticas que siguen los planetas en el sistema solar. Pero bueno, esa es otra parte de la historia que ustedes no la tienen ahí, pero que es interesante, digamos. Tycho Brahe, que deja su laboratorio, lo pasa a quien realmente encuentra las reglas de la armonía del sistema solar, de la perfección matemática del sistema solar. El otro planteo importante es que si se educa, todo ser racional puede desarrollar su razón. Por lo tanto, el conocimiento es una construcción y es siempre público, esto que decíamos antes. Los científicos de la época también estaban vinculados con las burguesías en formación, y muchos de los desarrollos de su época son la base técnica necesaria para el desarrollo del capitalismo industrial. Ejemplos como la cartografía,
la demografía, la geografía, son ciencias que empiezan a desarrollarse en íntima relación entre sectores burgueses, sobre todo con voluntad de expansión territorial, de control sobre el mundo, en donde estas disciplinas empiezan claramente a desarrollarse y a consolidarse porque hay una voluntad de una burguesía naciente que se está consolidando que necesita controlar territorios. Empieza el planteo de la expansión territorial, pero también el desarrollo de la gráfica en los mapas, todo el desarrollo de la geografía como una disciplina particular, la demografía como el estudio de las poblaciones aparece en el siglo XIX, la cartografía como el lugar de la gráfica del espacio, las cuestiones vinculadas a las razas y la antropología, esto ya en el siglo XVIII-XIX, pero lo vamos a ir viendo con las ciencias naturales, con las ciencias sociales. Básicamente, lo que acá queda planteado Monbrú y que ya estamos terminando, es que las ciencias de la vida y las ciencias sociales, acá estamos hablando de ciencias naturales, ¿no? Hasta este momento, tanto las ciencias de la vida, que serían la biología y todas las que tienen que ver con el ámbito de lo vivo, y las ciencias sociales son ciencias que se modernizan, que aparecen como ciencias modernas un poco después, en principio basadas en el modelo mecanicista de la física, pero son capítulos posteriores en el desarrollo de la historia de la ciencia. Para la próxima clase vamos a tener el objeto de estudio de las ciencias sociales y vamos a ver un poco de positivismo. Bueno, listo hasta acá. Y siendo las 6:20 no se hizo tan extensamente, insoportablemente